Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este trabajo vamos a continuar con función lineal, ¿sí? Solo que esta vez le vamos a agregar las posiciones de dos rectas en el plano, ¿sí? Y acá tenemos las tres opciones. Estoy trabajando con el libro, con la misma teoría que les pasé en el trabajo, ¿sí? Acuérdense de todo esto, copiarlo o imprimirlo y pegarlo en la carpeta. Pero todo tiene que estar plasmado en sus cuadernos o en sus carpetas para que esto les va a servir, ¿sí? Los próximos años. Así que recuerden ese detalle. Bien, dos rectas en un plano pueden ser paralelas, es decir, que tienen esta dirección, ¿sí? Que no se van a cruzar. Pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares. ¿Cuál es la característica de las perpendiculares? Que se van a cruzar, pero no de cualquier manera. Se van a cruzar formando un ángulo recto, ¿sí? En realidad formando cuatro ángulos rectos, de 90 grados. Y también se las puede llamar oblicuas, que esto es cuando se cruzan pero no forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Se cruzan normalmente. Bien, ¿cuál es la característica para que dos rectas sean paralelas? Tienen que tener la misma pendiente, es decir, miren acá el claro ejemplo. El número que está con la X es el que se llama pendiente. ¿Por qué? Porque es el que me da la inclinación de la recta. Me va a decir si va a tener esta dirección o si va a tener esta dirección o esta, ¿sí? Entonces, la pendiente es el número que está con la X. Si la pendiente de una recta es igual a la pendiente de otra recta, esas dos rectas no se van a cruzar. Es decir, son paralelas. Fíjense, voy a ayudarles a que vean estas rectas en la representación. La primera recta está representada con la línea roja, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para representar? Partía del número que no tiene X, es decir, de la ordenada al origen. Parto del 3 de Y. Subo 2, porque el 2 es positivo, voy a subir 2 unidades y me voy a correr uno a la derecha. Donde terminé mi recorrido y donde lo empecé, trazo la recta, que es la que está marcada con rojo. ¿De dónde saqué ese 1? Bueno, porque debajo del número que está con la X, cuando no hay nada es porque hay un 1. ¿Sí? Debajo de todos los enteros hay un 1. Así que recuerden eso. Vamos a la segunda recta, que es la que está representada en azul. Parto del menos 1 de X, parto del menos 1 de Y, ¿sí? Voy a subir 2 unidades y me voy a correr uno a la derecha. Donde empecé mi recorrido y donde lo terminé, ahí trazo la recta. Y fíjense que me quedan dos rectas que nunca se van a cruzar, ¿sí? Porque tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente. Está entonces yo, sin necesidad de graficar, sin necesidad de ver el gráfico, me puedo dar cuenta si estas dos rectas son perpendiculares o son paralelas, mirando la pendiente, ¿sí? Entonces, si la pendiente es la misma, las rectas son paralelas. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta si las pendientes son, si las rectas son perpendiculares? Bueno, las rectas van a ser perpendiculares cuando sus pendientes sean inversas y opuestas. Opuesto significa que si una es positiva, la otra va a ser negativa. Y la otra condición es que sean inversas. ¿Eso qué significa? Que si una pendiente es 3, la otra va a ser el mismo número pero dado vuelta. Es decir, si este 3 es entero, significa que abajo hay un 1. Si yo ese número lo doy vuelta, se me transforma en un tercio, ¿sí? Y si antes era positivo, ahora va a ser negativo. Entonces esa es la condición para que las rectas sean perpendiculares. Entonces vamos a la parte gráfica. Parto del menos 2. Subo 3 unidades porque es positivo, 1, 2, 3 cuadraditos y me corro uno a la derecha, ¿sí? Y ahí marqué la primera recta, que acá está, en realidad está escrita al revés. Esta sería la recta Y1, ¿sí? Acá vamos a corregir al libro. Y la recta Y2, parto del 1, bajo una unidad, porque es negativa la fracción, bajo una unidad y me corro 3 para la derecha. 1, 2, 3. Y ahí estaría marcada la recta en verde, que corresponde a la segunda recta, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas dos rectas son perpendiculares. Yo creo que lo vimos el año pasado, esto, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para darnos cuenta si eran perpendiculares? Me ayudo con la regla, ¿sí? Con la punta de la regla. La punta de la regla la voy a ubicar donde se juntan las dos rectas, ¿sí?
Si esta recta coincide con un lado de la regla y la otra recta coincide con el otro lado de la regla, ¿sí? Se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto es bien recto. ¿Estamos? Así que bueno, esa era una manera para darse cuenta. Y oblicuas es cuando sus pendientes no cumplen ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, ni son iguales, ni son inversas, ni son opuestas. ¿Sí? Ojo acá, cuando van a graficar, porque pasó en los trabajos prácticos de esta tanda anterior, cuando ustedes van a numerar los ejes, traten de mantener la misma distancia. Es decir, acá está el 0, donde se cruzan el eje Y y el eje X, está el 0. Bueno, si yo dejé un cuadradito hasta el 1, tengo que dejar un cuadradito hasta el 2, un cuadradito hasta el 3 y así sucesivamente. Y lo mismo para arriba. Si yo dejé un cuadradito para el 1, lo mismo para el 2, para el 3 y sucesivamente. ¿Qué pasaba? Me dejaban un cuadradito para el 1 y después de ahí todo lo hacían de 2 en 2. Y el gráfico no va a estar bien hecho. Por más que ustedes cumplan toda esta secuencia de subir, bajar, correr a la derecha, si ustedes no enumeran bien el gráfico, no les va a salir correctamente. Así que ojo ahí cuando van a numerar los ejes, ¿sí? Bien, en el primer punto voy a explicar. Les pide hallar la ecuación explícita y colocar si son paralelas, oblicuas o perpendiculares, ¿sí? Según corresponda. Para eso, en esta actividad, lo primero que van a tener que hacer es dejar a la Y sola, es decir, encontrar la ecuación explícita, ¿sí? Todo lo que está con la Y lo van a pasar para el otro lado. Y una vez que tengan las dos Y solitas, ahí comparan las pendientes, ¿sí? Si las pendientes son iguales, es paralela. Si las pendientes son inversas y opuestas, es perpendicular. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, son totalmente diferentes, son oblicuas, ¿sí? Entonces, en la primera actividad, primero hay que despejar la Y. Y1 significa de la recta 1. Y2 de la recta 2. Entonces, despejan a la Y, dejan a la Y solita de ambas ecuaciones y en el casillero de abajo tienen que completar si son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Todo eso es observando la pendiente. En este punto no hay que graficar, ¿sí? En la actividad 8 dice, hallar la ecuación explícita de la recta que cumple con cada condición. Bien, primero van a tener que encontrar la ecuación explícita de esa recta que está ahí, es decir, dejar a la Y sola. Y luego hacer lo que yo voy a hacer en este ejercicio. Yo lo tomo como otro ejemplo, ¿sí? Me pedía encontrar la ecuación explícita de una recta, hasta acá es igual que la actividad, que sea paralela a esta recta y que pase por ese punto. Esto es muy parecido a lo que hicieron en la actividad anterior, ¿sí? Primero tengo la ecuación implícita. Tengo que encontrar la explícita. Para eso dejo a la Y solita. Entonces lo primero que hago es paso la X restando y luego paso el 2 dividiendo. Ese 2 divide a toda esa expresión. Así que lo que yo hice abajo fue distribuir ese 2, es decir, escribir 8 dividido 2 menos X dividido 2, ¿sí? Ese 2 divide tanto al 8 como a la X. Si esta división, la de la ordenada al origen, la voy a hacer. Aunque me dé con coma, aunque me dé entero, la voy a hacer. Hago 8 dividido 2, me da 4. Pero esta división, la que está con la X, la voy a hacer. Pero si me da con coma, la voy a dejar en fracción. Que esta fue una pregunta que me hicieron, no recuerdo si en el Zoom o en el Classroom o en el mail. En alguno de esos, por alguna de esas vías me hicieron esa pregunta. Si la pendiente, cuando yo divido esos números, me da un número con coma, lo dejo expresado en fracción. ¿Sí? Como yo hice acá. Esto daba menos 0,5. Pero yo ¿qué hice? Lo dejé en fracción. ¿Quién es la pendiente y quién es la ordenada? Cosa que siempre se confunden acá cuando está invertido el orden. La pendiente, no importa si está primera o está segunda, la pendiente siempre es el número que está con la X. O sea que acá la pendiente es menos 1/2. ¿Sí? Es el número que está con la X. Y la ordenada en origen es 4. Bien, ¿por qué hago esta salvedad? Porque a mí me pide que yo encuentre la ecuación paralela a la explícita de esta ecuación de la recta. Entonces, para que sea paralela, recordemos lo que vimos al principio del video, para que sea paralela, yo tengo que encontrar una recta que sea paralela a esta. Para que sea paralela, ¿qué van a mantener? Van a mantener
la misma pendiente, ¿sí? Es decir, ese mismo número se va a mantener. Entonces, en mi nueva recta, yo ya sé que la pendiente es menos 1/2. Lo que no conozco es la ordenada al origen. Y para eso me da este punto. Me está diciendo que tiene que ser paralela, así que yo ya sé que voy a usar la misma pendiente, y me está dando un punto por el cual tiene que pasar la nueva recta. Ese punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Recuerden que siempre el primer número es X y el segundo es Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la ecuación general de la recta. A la Y la voy a reemplazar por el número que corresponde a la coordenada del punto en Y, que es 1. ¿Lo ven? El igual lo sigo copiando. Y la pendiente, como tiene que ser paralela, yo ya sé que la pendiente va a ser la misma que la que tenía en la otra recta. Así que en la pendiente voy a escribir menos 1/2. Y a la X la voy a reemplazar por la coordenada del punto en X, que es 2. ¿Lo ven? Más B. Siempre en estos casos la incógnita va a ser B. ¿Sí? Siempre que me dé la pendiente y que me dé el punto, la incógnita es B. Bueno, resuelvo esta cuenta me da menos 1. Ese menos 1 lo paso al otro lado sumando y me queda que 1 más 1 es 2. Entonces, yo ya sabía que mi pendiente era menos 1/2, ahora ya encontré la ordenada al origen, que es 2. Así que mi ecuación de la recta paralela es esta. Menos 1/2 por X más 2. ¿De dónde saqué este menos 1/2? De la ecuación de la recta original que me da. A mí me pide que yo encuentre una recta que sea paralela a esta que me da de origen y que pase por ese punto. Hice todo este desarrollo para encontrar la ordenada de la nueva recta, que yo ya sé que va a tener la misma pendiente porque tienen que ser paralelas. Lo que va a cambiar lógicamente es la ordenada del origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para graficar esto? Bien, parto del 4, ¿sí? La primera recta, parto del 4, bajo una unidad porque era menos 1 y me corro 2 unidades a la derecha. Esta es la recta 1, la original. Y la paralela es la que tenía pendiente 2, así que parto del 2, bajo 1 y corro 2 a la derecha. Esta es la recta 2. Y a su vez, esa recta 2 pasa por el punto 2 de X, 1 de Y. Este era el punto por el cual la recta tenía que pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaron? 2 rectas paralelas. Y está bien porque era lo que a mí me pedía y que para que sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Bajo 1, corro 2. Bajo 1, corro 2. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en la actividad que seguía. Si a mí me pidiera, por ejemplo, en el punto B, a ustedes les pide que encuentren la explícita, o sea que para eso tengo que dejar a la Y sola, y además que encuentre la recta perpendicular. Así que una vez que yo tenga la pendiente de ahí, para encontrar la recta perpendicular, ¿cómo tienen que ser las pendientes? Inversas y opuestas. ¿Sí? Es decir, que si en esta, cuando yo haga la ecuación explícita de esta recta, la pendiente me da 2/5, me da 5/2, entonces la pendiente de la perpendicular tiene que ser 2/5, al revés, ¿sí? Y cambiarles el signo. Si una es positiva, la pendiente de la nueva recta tiene que ser negativa. ¿Sí? Eso en el caso de que sea perpendicular. Y en el caso de que sea paralela, uso la misma pendiente. ¿Sí? Fíjense, usé la misma pendiente y en el caso que sea perpendicular, voy a usar la pendiente contraria. Lo vuelvo a explicar porque por ahí quedó medio confuso. Supónganse que ustedes tienen esta recta explícita, ¿sí? La ecuación explícita me quedó así. Y a mí en vez de pedirme la ecuación paralela, me pide la ecuación perpendicular. Y también que pase por un punto. ¿Qué voy a hacer? La coordenada en Y la voy a reemplazar en Y, la coordenada en X la voy a reemplazar en X, pero en vez de poner la misma pendiente, como a mí me está pidiendo que sea perpendicular, esta pendiente la voy a cambiar. Primero le voy a cambiar el signo. Es decir, si es menos, acá voy a colocar un más. Y segundo, la voy a invertir.
¿sí? Es decir, si acá es un medio, acá va a ser 2 sobre 1. Y después el mecanismo es el mismo. Voy a tener que encontrar la letra B. B va a ser mi incógnita, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado y tengo que observar bien. Si me pide la recta paralela, uso la misma pendiente. Si me pide la recta perpendicular, cambio la pendiente. ¿Pero qué pendiente pongo? ¿Cualquier pendiente? No. Esta misma, pero cambiada de signo y dada vuelta, ¿sí? Igual cualquier cosa me pueden consultar vía mail, vía Classroom o vía Zoom. Acuérdense que ahora tenemos esa herramienta también y hay que aprovecharla, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora con el otro tema, que es distancia entre dos puntos. Para eso voy a hacer un ejercicio desde el origen, ¿sí? Supónganse que esta es la actividad 9 que ustedes tienen acá. A ustedes les da 2 puntos y pide que calculen la distancia, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero la distancia y después lo voy a hacer al revés, perdón, cambio sobre la marcha. Este es x1 y esto es y1. Y esto es x del punto 2 y esto es y del punto 2. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar la distancia entre dos puntos? ¿Sí? La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a reemplazar. Raíz cuadrada, paréntesis, ¿quién es y2? Menos 4. El menos de la fórmula, y1 que es 2. Eso lo elevo al cuadrado, más x2 que es menos 3, menos, que es el menos de la fórmula, x1. Y x1 es menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, resuelvo primero la operación que está entre paréntesis. Menos 4 menos 2, eso me da menos 6. Menos 6 al cuadrado, más menos 3. Y este menos al menos lo transforma en más, ¿sí? Lo pueden hacer todo junto, pero yo lo voy haciendo por separado para que ustedes vean por qué cambia el signo. Menos 6 al cuadrado más menos 3 más 1 me da menos 2 al cuadrado, ¿sí? Eso es igual a menos 6 al cuadrado me da 36, ¿sí? 36 positivo, porque recuerden que sí, como el menos 6 es el número que yo estoy multiplicando 2 veces por sí mismo, estoy haciendo menos 6 por menos 6. Eso me da más 36. Menos por menos más, 6 por 6, 36. Más 2 menos 2 al cuadrado, perdón, que es 4. O sea que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 40, ¿sí? Aproximadamente la raíz cuadrada de 40 me da aproximadamente 6,32, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que entre el punto 1 y el punto 2 hay una distancia de 6,32 centímetros, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 9, nada más, calcular la distancia entre esos puntos. Ahora vamos a la teoría, por ejemplo. Vamos a hacerlo en la parte gráfica, perdón. Voy a hacer la parte gráfica. Bien, acá les marqué el gráfico, ¿sí? En el gráfico tenemos el punto 1, que era menos 1, 2, ¿sí? Acá está el punto 1. Y el punto 2, que era menos 3, menos 4. ¿Sí? Acá tenemos el punto 2 y acá tenemos el punto 1. Yo trazo la recta. ¿Qué es lo que determiné? ¿Qué es lo que determiné con esta cuenta? Con la raíz cuadrada de 40, determiné la distancia que separa el punto 1 del punto 2. Es decir, que del punto 1 al punto 2 tengo aproximadamente 6,32 centímetros. Fíjense que esto se relaciona mucho con, fíjense, estoy elevando al cuadrado y estoy sumando y estoy sacando la raíz cuadrada de todo eso. Eso se relaciona mucho con el teorema de Pitágoras. Y fíjense ustedes que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí?
Fíjense, acá tenemos el punto 1 y acá tenemos el punto 2. Si yo hago y2 menos y1, ¿ven? A y2 menos y1 voy a obtener esta distancia. Y si yo hago x2 menos x1, voy a obtener esta distancia. Fíjense, ¿cuánto me dio? Cuando yo hice y2 menos y1, ¿cuánto me dio? 6, ¿sí? Es decir que desde y2 hasta y1 tengo 6 cuadraditos. Fíjense, 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Desde y2 hasta y1 tengo 6 cuadraditos. Y de x2 hasta x1 tengo 2 cuadraditos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que me dio 6 al cuadrado y 2 al cuadrado? En realidad me dio negativo porque estamos hablando del lado de los negativos. ¿Sí? Pero en distancia fueron 6 cuadraditos para y y 2 cuadraditos para x. Ese es el triángulo que se formó. Se forma un triángulo rectángulo donde un cateto mide 6, el otro mide 2. Elevé al cuadrado esos dos números, ¿sí? Y luego los sumé, luego le saqué la raíz cuadrada. ¿Sí? Todo eso para calcular qué cosa del triángulo rectángulo, la hipotenusa. Así que esto se relaciona mucho con el teorema de Pitágoras. Toda esta explicación que les doy es para que ustedes entiendan el porqué de esa fórmula, ¿sí? Pero en realidad ustedes lo que tienen que hacer en la actividad 9, ¿sí? A ustedes les van a dar 2 puntos, fíjense que lo tengo acá, les va a dar 2 puntos, lo que tienen que hacer ustedes es calcular la distancia entre esos 2 puntos. No hay que graficar, no hay que hacer nada. Simplemente que yo con el ejemplo que les acabo de dar, intenté explicarles esta teoría, ¿sí? Igual cualquier cosa, recuerden que pueden preguntar en el Zoom, en el Classroom o por mail, ¿sí? Así que, bueno, nos encontraremos por alguna de esos caminos ante cualquier duda, cualquier inquietud que surja cuando estén resolviendo la tarea. Les mando un beso grande y bueno, acá estoy a su disposición para explicar todo lo que sea necesario.